8:10 de la mañana y bueno, nosotros seguimos aquí bien con el lacito rosa puesto. En mi caso, yo con mi pulserita que ya les había mostrado anteriormente de esta emprendedora preciosa que conocí, Cintia, y que me la regaló ahí. Les voy a dejar en mis redes también la publicidad. Pero el día de hoy queremos hablar de la radioterapia, que puede ser incluso determinante para que una paciente con cáncer de mama sobreviva. El día de hoy nos acompaña la doctora María Bonilla, que ella es oncóloga y es radioterapeuta, y hoy nos va a comentar un poco acerca de este tratamiento. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Bueno, qué dicha que nos puede acompañar el día de hoy y sobre todo explicarnos cuáles son los tipos de tratamientos que existen para tratar el cáncer de mama y en qué casos aplica cuál. Bueno, lo más importante cuando hablamos sobre tratamiento del cáncer de mama es entender que el tratamiento es multidisciplinario. No solamente es un médico el que define la secuencia del tratamiento, sino que se debe discutir en el seno de una sesión donde participan un montón de especialistas, desde el psicólogo, el terapeuta físico, un patólogo, un radiólogo, y tal vez el tema, digamos, enfocado a lo que es terapéutica propiamente oncológica, pues el oncólogo. Que existen tres tipos de oncólogos: el oncólogo quirúrgico, que es el que opera, el oncólogo médico, que es el que aplica el tratamiento sistémico, y el oncólogo radioterapeuta, que es el que aplica el tratamiento de la radioterapia. Eso no lo hubiéramos imaginado. Sí. Que son tantos expertos los que participan. De hecho, una vez que la paciente tiene, digamos, la biopsia que dice cáncer de mama, antes de tomar una decisión terapéutica, lo ideal es que se discuta en este tipo de sesiones multidisciplinarias para que se defina cuál va a ser el abordaje. No todas las pacientes se operan de primera entrada, sino que algunas requieren de lo que llamamos quimioterapia neoadyuvante o de inducción, que lo que permite es como reducir el tamaño tumoral para poder hacer una cirugía en donde se preserve la mama sin tener que quitarla por completo. Y dependiendo del tipo de cirugía, también la indicación de radioterapia. Entonces la secuencia del tratamiento, ¿qué va primero? Si cirugía, radioterapia, quimioterapia, y quimioterapia, o si más bien quimioterapia, cirugía y radioterapia, se debe discutir. Igual aplica en el caso de los hombres, ¿verdad? Porque los hombres no están exentos de padecer cáncer de mama. De hecho, cuando hablamos de factores de riesgo, el principal factor de riesgo para padecer de cáncer de mama es la edad. Entre más años a la persona, mayor riesgo de cáncer de mama. El segundo es el sexo, porque obviamente es más frecuente en el sexo femenino, pero el sexo masculino no se excluye del cáncer de mama. Tenemos una población importante de pacientes masculinos con cáncer de mama. Ok, doctora, también me gustaría que habláramos propiamente de la radioterapia. En este sentido, ¿cómo es el proceso? ¿Nos puede explicar en qué consiste, qué podemos esperar de este proceso? Claro que sí, porque de hecho la radioterapia es como un tema, ¿verdad?, un poco oscuro para la población en general. Nos da temor. Sí, de hecho, pues antes hablábamos de bomba de cobalto, que ya hoy no existe a nivel nacional. Se hace a través de unas máquinas que se llaman aceleradores lineales de electrones, que permiten producir rayos X. Estos rayos X son muy parecidos a los de diagnóstico, pero tienen una energía más alta que permite eliminar células tumorales. El tratamiento con radioterapia es un tratamiento, como les dije, con rayos X, que no se ve, no se siente, no duele. La persona puede estar con mujeres embarazadas, con niños, que no necesita aislarse porque ella no transporta radiación en el cuerpo. Es un tratamiento local, es decir, que la radioterapia funciona solo donde la apliquemos, que usualmente va a ser en la mama cuando se ha hecho una cirugía conservadora, ¿verdad? Es decir, que se preservó la glándula mamaria, o en la parrilla costal cuando se quitó toda la glándula, y algunas veces inclusive en los ganglios de la axila, que es por donde puede viajar la enfermedad. Doctora, y digamos, en cuanto, ahora usted decía que es un tema como oscuro y es que nos da temor porque uno dice, bueno, ¿y los efectos secundarios? ¿Qué se puede esperar luego del tratamiento con radioterapia? Explíquenos también, por favor, cómo funciona todo ese tema, o si depende de cada cuerpo, cada organismo, o el nivel de tolerancia de cada quien. Claro, el tratamiento por lo general se aplica todos los días, de lunes a viernes, por un total de, nosotros lo llamamos fracciones. Anteriormente se hacía en 33 sesiones de tratamiento. Posteriormente fuimos reduciendo la misma dosis en menos fracciones y ya usábamos 15 sesiones de tratamiento, que serían 3 semanas, todos los días, de lunes a viernes. El tratamiento es muy rápido, no dura ni 10 minutos cada aplicación, pero hay que ir de manera continua. Y como dicen, no hay mal que por bien no venga. Con el tema de la pandemia, a nivel internacional surgió la necesidad de ultra hipofracción
fraccionar los tratamientos, es decir, pasar todavía a menos sesiones diarias. Y hoy en día inclusive tratamos un cáncer de mama con 5 sesiones de radioterapia. La intención del tratamiento cuando es para radioterapia es prevenir una recaída, pero como todo tratamiento tiene sus efectos secundarios, que los podemos dividir en los agudos, que es lo que la paciente va a experimentar durante el tiempo que va a estar bajo el tratamiento, y los tardíos, que pueden ser efectos a largo plazo. Dentro de lo que la paciente puede esperar es que la zona que vamos a irradiar, que en este caso sería o la mama o la parrilla costal, más probablemente la axila, la piel de esa zona se nos ponga roja y caliente, como cuando uno va al sol y se quema, ¿verdad? Los primeros días probablemente no note ningún cambio en la piel, y conforme nos vamos acercando a las últimas sesiones es un leve enrojecimiento. A los pacientes lo que se les pide es que no se expongan directamente al sol para que la radiación solar no irrite más la piel, que no usen desodorantes ni perfumes con alcohol, y que usen cualquier crema a base de agua que mantenga bien hidratada la piel, para que la piel no se seque, no pique y no se vayan a rascar y a lastimar la pielcita. Sí, a escamar. Terminado el tratamiento, por lo general esa pielcita se pone como oscura, como cuando uno se broncea, luego como que tiende a escarapelarse, y ya a los 15 días, a lo más un mes, la piel vuelve a su normalidad. Dentro de los efectos, y aparte de la piel, pues un poco de cansancio, pero por lo general es muy bien tolerado el tratamiento. Dentro de los efectos secundarios a largo plazo, lo que tenemos que revisar es cuánta radiación llegó al pulmón del lado de la mama y al corazón, especialmente cuando son mamas del lado izquierdo, que el corazón está más cercano al campo de radiación, porque esto sí puede generar con el paso del tiempo un daño a nivel cardíaco pulmonar. Sin embargo, hoy en día, toda paciente que va a recibir tratamiento de radioterapia le hacemos lo que se llama un TAC de simulación. Y se llama de simulación porque es como un simulacro de por dónde va a entrar y salir la radiación en el cuerpo, para que no le llegue, para que la dosis de radiación que llegue a corazón y pulmón sea la mínima, de manera que el riesgo de toxicidad a largo plazo sea un riesgo mínimo. Doctora, y también si nos puede comentar en qué... Perdón, traté de aguantar de poder. No se preocupe. Usted me ve haciendo ojitos chinitos, ¿verdad? Pero, doctora, me gustaría muchísimo también que nos comente en qué casos es necesario, usted me corrige si no es el término, la mastectomía. ¿Sí? Y en cuáles casos sí es la opción para poder salvar una vida. Claro, importantísima esa pregunta. Con respecto al tratamiento quirúrgico, a grandes rasgos existen 2 tipos de cirugía. La mastectomía, que es quitar por completo la mama, y la cirugía conservadora, que es nada más retirar el tumor. Anteriormente todas las pacientes se les hacía mastectomía. Sin embargo, quitar una mama, aparte del efecto psicológico que implica para una paciente, desde el punto de vista estructural, el tener la falta de peso de esa mama hace que conlleve a problemas de columna. Entonces, varios estudios trataron de investigar qué otro tipo de cirugía se podía hacer para no tener que quitar toda la mama, y ahí vino lo que es la cirugía conservadora. Sin embargo, cuando se hacía cirugía conservadora, se veía que un porcentaje de pacientes volvía a presentar el tumor en la mama. Y ahí es donde la radioterapia juega un papel sumamente importante. Entonces, hoy en día, cirugía conservadora más radioterapia es equivalente a una mastectomía. ¿Qué decisiones, en qué nos fijamos los médicos para definir si se quita o se puede hacer una cirugía conservadora? Eso va a depender del tipo histológico, es decir, del nombre y apellido del tumor, ¿verdad? Porque dependiendo de la agresividad, muchas veces hay que hacer una cirugía completa, de lo que llamamos el estadio o etapa de la enfermedad. No es lo mismo un tumor pequeño que digamos un tumor ya más avanzado donde tiene compromiso de ganglios, y también de la relación mama-tumor, porque si la mama el tumor es muy grande y la mama es muy pequeña, no podemos preservar la glándula. Y obviamente la preferencia del paciente. Hay pacientes que por distancia no les sirve, ¿verdad?, estar viniendo al tratamiento de radioterapia y no les interesa preservar la mama, entonces se puede hacer la cirugía conservadora, mastectomía. Sin embargo, en la medida que sea posible, siempre que se pueda preservar la mama y dar radioterapia, es equivalente a una mastectomía con menos efectos secundarios. Doctora, y es aquí justamente donde juega un papel muy importante. Un día de estos que entrevistaba a una campeona sobreviviente de cáncer de mama, ella me decía, es que está mal utilizado de la prevención del cáncer de mama, porque nadie está exento a padecer de cáncer de mama, pero la detección temprana es la clave. Quisiera entonces también que abordáramos ese tema, porque muchas de nosotras o muchos de nosotros nos da
temor, decir, no, es que si después me hago el autoexamen y me encuentro una pelotita y que mejor me hago el de la vista gorda y tapo el sol con un dedo, pero en realidad la detección temprana es otro papel fundamental para salvar vidas. Sí, y de hecho aquí quiero hacer una llamada de atención Sí, para digamos, toda la sí. población, porque si bien el autoexamen de mama es importante, lo ideal no es consultar cuando ya se siente un bulto. La prevención está precisamente en hacer la mamografía y el ultrasonido para detectar la enfermedad antes de que sea palpable. ¿Ok? Entonces, ya en poblaciones, dependiendo de los factores de riesgo, si hay herencia, ¿verdad? Pues el tamizaje o lo que es el control de mamografía y ultrasonido debe empezar antes, pero en la población general, a partir de los 45 años, se recomienda hacer, a nivel nacional, las guías establecen 50 años y mamografía cada 2 años. Sin embargo, por lo general, lo hacemos en pacientes a partir de los 45 años y de forma anual, mamografía y ultrasonido. De manera que, si existe algo sospechoso, se biopsia antes de que sea palpable. No es que esté desestimando el autoexamen de mama, claro que sí, pero lo ideal es que si la paciente se toca un bultito, pues que consulte a tiempo. Pero lo ideal es que más bien lo detectemos antes de que sea palpable. Okay. Doctora, ¿y cuáles son esos factores de riesgo que podrían llevarnos a pensar, bueno, yo soy propensa a padecer? Por lo general, el 40% de los factores de riesgo son inclusive modificables y hay un porcentaje no despreciable, más o menos un 10%, que tienen que ver con herencia y eso sí no los podemos modificar. Pero entre los factores de riesgo, como le nombré al inicio, la edad es el factor de riesgo mayor, el sexo, pero también vienen otros factores de riesgo que tienen que ver con todo lo referente al peso de la paciente. Un buen porcentaje de los cánceres de mama son estimulados por estrógenos y progesterona, que en su mayor parte se producen a nivel del ovario. Por eso es más frecuente, ¿verdad?, en mujeres, y además de que tienen las glándulas mamarias más desarrolladas. Pero se ha visto que hay un porcentaje de estrógenos que se puede producir en la grasa periférica. Entonces, otro de los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de mama es la obesidad. Entonces, entre mejor la dieta, entre mejor la actividad física, entre lo que llamamos el índice de masa corporal, que es esa relación entre el tamaño y el peso de la paciente, ¿verdad?, es que no tengamos tanta grasa periférica que desarrolle estrógenos a nivel de grasa que vayan a estimular a la glándula a producir un tumor. Doctora, eso es súper importante, sobre todo en un país donde hemos visto que el índice de obesidad ha crecido notablemente. Claro que sí. Y el sedentarismo también. Ahora con el tema de la pandemia, mucha gente que tal vez estaba acostumbrada a ejercitarse frecuentemente, optó o adoptó el sedentarismo y hemos cambiado nuestro estilo de vida para mal. Sí. Entonces, bueno, también las recomendaciones que usted podría darnos, aparte, bueno, ya sabemos que el autoexamen es importante, pero hay otras cosas también que tomar en cuenta, como la mamografía, sobre todo después de los 45. ¿Qué otras recomendaciones podríamos tener? En pacientes que ya hay antecedentes de cáncer de mama en primera línea, entiéndase mamá o hermanas, es importante que vayan a un consejo genético, porque algunos pacientes, es un porcentaje menor, es un 10%, pero algunos pacientes que ya tienen esa predisposición genética, es mejor que se estudien, porque se pueden hacer cirugías profilácticas, es decir, extirpar la mama y reconstruirla antes de que esa mama vaya a desarrollar un cáncer. En el resto de la población, donde no existe ese componente hereditario, pues lo más importante es llevar un adecuado control de salud para que empiecen su tamizaje de manera oportuna, ¿verdad? Idealmente anualmente la mamografía y el ultrasonido. El autoexamen de mamas, establecerlo en un periodo, ¿verdad?, fijo por la paciente, para que también la persona se conozca su glándula, ¿verdad? La glándula tiende a sentirse como con ciertos nodulitos, que es lo normal. Entonces, saber qué es lo normal para poder detectar lo anormal en cada persona, ¿verdad? Y los hábitos de vida saludable para evitar el sobrepeso, que es uno de los factores de riesgo más importantes. Doctora, y me gustaría también que conversáramos, porque el cigarrillo, por ejemplo, siempre está en factor de riesgo de todo. Una mujer, sobre todo con altas probabilidades de padecer de cáncer de mama, que es fumadora, ¿también esto aumenta ese riesgo de padecer de la enfermedad? Claro, claro que lo aumenta. Lo que pasa es que tenemos una población de pacientes
relativamente jóvenes que nunca han fumado y que tienen cáncer de mama. Entonces, a diferencia de otros cánceres, ¿verdad? Donde el tabaco es uno de los principales factores de riesgo, como en pulmón o en laringe, en mama no es de los principales factores de riesgo, pero sí está asociado que el uso de tabaco incrementa el riesgo de padecer de cáncer. E inclusive si tomamos en cuenta a la persona, no solamente como el cáncer, sino la persona integral que va a ser expuesta a una cirugía, que puede que vaya a recibir quimioterapia y además radioterapia, todos esos efectos secundarios que pueden padecer a nivel cardíaco, solo por el tratamiento, más el sobrepeso, más el tabaquismo, pueden hacer que la sobrevida de estos pacientes se vea comprometida, no tanto por el tumor, sino por un daño cardíaco secundario a sus tratamientos, más a sus malos hábitos de vida, incluyendo el tabaco. Entonces, de ninguna manera se justifica, ¿verdad?, el tabaco, tanto por ser un factor de riesgo para desarrollar el tumor, como por ser un factor de riesgo para cardiotoxicidad asociada a tratamiento. Doctora, de verdad ha sido súper enriquecedora la entrevista con usted. Espero no sea la última vez que nos visite. Muchas gracias. Porque sí aprendimos montones, cosas que incluso no tomamos en cuenta y que pueden ser determinantes. Ella es la doctora María Bonilla, que es oncóloga y radioterapeuta, ahora sí no me trabé diciéndolo, y nos acompañaba el día de hoy porque nosotros seguimos, vea, promoviendo la detección temprana del cáncer de mama. Muchas gracias por su compañía. Con mucho gusto, gracias a ustedes. 8:27 de la mañana y me dicen que Julito, que hoy anda así como para que se lo lleven a pasear a una cabaña o así, a tomarse un vinito más tarde, ya está listo con más información.